¿Y cuáles son los principales biopolímeros? Las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Esta es otra respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la composición química de los seres vivos a nivel macromolecular? Los seres vivos estamos hechos de proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Ahora voy a dar una definición rápida de cada uno de estos biopolímeros. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los ácidos nucleicos son cadenas lineales, simples o dobles de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Y los polisacáridos son cadenas lineales o ramificadas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Yo podría preguntar ahorita que ¿qué son los biopolímeros? Todos son cadenas. Todos son cadenas. ¿Cómo son las cadenas de las proteínas? Lineales. ¿Cómo son los ácidos nucleicos? Las cadenas de los ácidos nucleicos son lineales. También. ¿Y cómo son los polisacáridos? Son cadenas, ¿cómo? Lineales o ramificadas. En el caso de los ácidos nucleicos, las cadenas son lineales, pero pueden ser simples o dobles. Y claro, la diferencia fundamental entre estos biopolímeros es precisamente cuáles monómeros los conforman. En el caso de las proteínas, son aminoácidos, los ácidos nucleicos nucleótidos, y en los polisacáridos, pues son los monosacáridos. Y como son cadenas de estos monómeros, entonces esos monómeros tienen que estar unidos químicamente. Y claro, los enlaces que unen a los aminoácidos se llaman enlaces peptídicos, los ácidos nucleicos se llaman enlaces fosfodiéster y los polisacáridos se llaman enlaces glucosídicos. Si ustedes transforman precisamente esta diapositiva en una tabla donde ponen en la primera columna biopolímero, segunda columna forma o tipo de cadena, monómero y enlaces, tienen casi todo el resumen de la clase de hoy. ¿Qué son los polisacáridos? Son cadenas simples o ramificadas de decenas, centenas, miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de monosacáridos. Ya esas macromoléculas pueden estar hechas de un solo monómero o de varios diferentes. ¿Como cuáles? Como la alfa y beta de glucosas, la manosa, la galactosa, la N-acetilglucosamina, el ácido siálico, y hay otros veintitantos monosacáridos que no voy a mencionar. Lo importante es que vamos realmente centrarnos en un solo, prácticamente en un solo monosacárido. La glucosa, que en estado puro y cristalino, las moléculas de glucosa tienen 6 átomos de carbono, 5 OH y un grupo CHO, y la molécula es lineal. Pero cuando se disuelve en agua, como ocurre, como está precisamente la glucosa en las células, y en este cuerpo está disuelta en agua, el carbono 1, el grupo CHO, reacciona con el OH del carbono 5 y se forma una molécula cerrada, un hexágono, donde en el carbono 1 que no había OH, se forma un nuevo OH, y el carbono 5 que está aquí en este cruce de líneas, tenía un grupo OH, deja de tenerlo. Y entonces el OH puede estar dirigido hacia abajo y esa sustancia se llama alfa-glucosa.
o puede tenerlo hacia arriba del hexágono y se llama beta-glucosa. Parece ser una diferencia nimia, pero esta diferencia es crucial. Entonces, el hecho de que los polisacáridos tengan el OH hacia abajo significa que esos polisacáridos pueden ser nutritivos para nosotros los animales. Si es OH hacia arriba, significa que ese polisacárido no sirve de nutriente para nosotros, entre muchas otras diferencias relevantes. Y claro, esos monosacáridos, la alfa y la beta glucosa, están unidos por enlaces glucosídicos que para efectos prácticos los podemos definir como puentes de oxígeno. Los químicos los llaman grupo éter, que lo verán en el tercer corte de Química 3. Los biólogos, ese oxígeno que está uniendo monosacáridos por un lado, monosacáridos por el carbono 1, ya sea 1 alfa o 1 beta, uno hacia abajo y otro hacia arriba, y por el otro lado a otro monosacárido uniéndose a los carbonos 2, 3, 4 o 6 de la glucosa o de los otros monosacáridos, es lo que forma precisamente a los polisacáridos, que claramente poli significa muchos. Sahar significa azúcar, acuérdense, sugar en inglés, sahar, azúcar en ruso, sacarosa, azúcar, sacarosa. Y bueno, solo vamos a estudiar de los polisacáridos a los glucanos. ¿Qué son los glucanos? Son homopolímeros constituidos exclusivamente de glucosas. Como acabamos de decir, van a estar unidos por enlaces glucosídicos, por puentes de oxígeno. De un lado, ¿qué acabo de hacer? Hice mal. Apreté. De un lado, van a tener precisamente, lo que pasa es que apreté una tecla incorrecta y ya no nos borro la información. Ahí tienen el enlace glucosídico. De un lado tienen los carbonos 1 alfa o 1 beta de una glucosa, y del otro lado tienen los carbonos 2, 3, 4, 6 de otra glucosa. En el almidón, que es el ejemplo principal, el más abundante de los glucanos, y cuya función es guardar energía química a largo plazo, las glucosas están unidas por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. El enlace alfa 1,6 une el carbono 1 hacia abajo con el carbono 6 de otra glucosa y se forma una ramificación. Y los enlaces alfa 1,4 unen las moléculas de glucosa, el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la siguiente glucosa. Carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la siguiente glucosa. ¿Cuántas veces ocurre esto? Pues muchas. En la macromolécula de almidón que tiene esta forma, cada puntito que está aquí es una molécula de glucosa. En esta macromolécula de almidón, que tiene de 20 a 50 nanómetros de diámetro, puede haber tranquilamente 500,000 de glucosas unidas. ¿Hay glucanos en animales? Sí. Y el glucógeno se llama glucógeno y es similar al almidón. Nada más que es más pequeño y tienen menos ramas, como pueden ver. Está hecho igual que el almidón,
de alfa-D-glucosas. Y también su función es de guardar energía química a largo plazo, pero esto en los animales, el almidón en las plantas. Y claro, el enlace alfa-1,6 está en los puntos de ramificación y los enlaces alfa-1,4 están en las cadenas de glucosas. ¿Cuántas en cada molécula de glucógeno? Unas 30,000 glucosas. Y también hay glucanos que no guardan energía, como la celulosa, que es un homopolímero lineal constituido solamente de beta-D-glucosas, que están aquí unidas por enlaces beta-1,4. Son moléculas lineales, macromoléculas lineales, de pura beta-D-glucosa, una tras de otra. Esas moléculas se acomodan de manera paralela y se asocian por numerosos puentes de hidrógeno entre las cadenas de beta-D-glucosas y forman microfibrillas, y muchas microfibrillas forman una macrofibrilla de fibras de celulosa. Las fibras de celulosa se acomodan así por capas, variando la dirección de las fibras de celulosa, y eso forma precisamente las paredes celulares de las células de las plantas. ¿Y cuál es la función de la celulosa? Estructural. Es gracias a la celulosa que las plantas pueden tener estos cuerpos. ¿Quién sostiene el cuerpo de las plantas? Las paredes de celulosa. Y algo semejante ocurre con la quitina. Pero la quitina también es un homopolímero lineal constituido solamente de glucosas modificadas que se llaman N-acetilglucosaminas. Por lo demás son igualitas. Están unidas por enlaces beta-1,4, cadenas de miles de moléculas de azúcar, que también se asocian de manera paralela por puentes de hidrógeno, se forman microfibrillas, macrofibrillas, y esas fibrillas tienen la función estructural de conformar parte sustancial de las paredes celulares de los hongos y también del exoesqueleto de los artrópodos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las funciones de los polisacáridos? Estructural. Forman las paredes celulares ¿de qué? En las plantas de celulosa. Ahorita en el segundo corte, cuando veamos la estructura celular de las células de las plantas, ahí veremos las paredes de celulosa. Y también hongos. Las paredes celulares de hongos, nada más que están hechas de quitina. La otra función de los polisacáridos es energética. Se almacena energía a largo plazo. ¿Quiénes son? El almidón y el glucógeno. Estructurales, ¿quiénes? Celulosa y quitina. ¿Cuáles polisacáridos deben conocer? 4. Almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Finalmente, existe otra función que no vamos a entrar en detalle. Es identificadora y significa que las células se reconocen por su cubierta de carbohidratos, que son oligosacáridos, cadenas cortas de azúcares, como se muestra en la imagen. Y esto es fundamental para que las células se reconozcan durante el desarrollo embrionario. También que nuestro sistema inmune reconoce a nuestras células por estos oligosacáridos, y es la razón por la cual no le pueden recibir sangre de cualquier tipo, como estudiaremos en Biología 2, y tampoco podemos recibir o donar órganos a cualquier persona, porque estos oligosacáridos tienen que ser muy parecidos. Si son diferentes, nuestro sistema inmune los rechaza como extraños. Y bueno, ese es el fin.